Muy buenos días todavía, con el gusto de siempre, les saluda Mario Hernández Sandoval. Hoy vamos a hablar acerca del movimiento magisterial, de la inconformidad que hay. Se han hecho marchas multitudinarias en diversos municipios de Quintana Roo y también en otros países. Y todo esto tiene que ver con las modificaciones a la ley de viste. Y para esto nos acompaña alguien que sabe bastante de lucha. Él es morenista, él es maestro, eh, me refiero al maestro Laurentino Estrella Chan. Buenas tardes, bienvenido y gracias por venir a compartir tu visión de lo que ocurre. ¿Cómo ves el movimiento magisterial, pero que repercute en todos los trabajadores del Estado? Pero hasta ahorita la voz más combativa, más pública, más multitudinaria ha sido la de los maestros. ¿Por qué se origina esta inconformidad? En primer lugar, pues, buenas tardes, buenos días. Buenos días, todavía. Bueno. Buenos días, antes de las 12 de este día lunes 3 de marzo, ¿no? 3 de marzo. 3 de marzo. 3 de marzo del 2025. Pues como siempre, me siento muy a gusto cada vez que vengo aquí con Mario a participar en su espacio denominado Panóptico. Nos ha dado muchas oportunidades de poder platicar. Y ahorita pues vamos a dar algunas impresiones de lo que está dando, ¿no? Cada vez que vengo también, siempre he dicho que no somos expertos en ningún tema, pero gracias a la vida hemos tenido experiencias que nos permiten formarnos un criterio acerca de lo que acontece en nuestro país, aquí en nuestro estado de Quintana Roo, desde luego también en nuestro municipio, Otón de Blanco, y nuestra querida ciudad de Chetumal. Y pues, en lo que podamos, vamos a tratar de externar mi opinión personal acerca de lo que está aconteciendo en estos días, en que los maestros de Quintana Roo están tomando un papel relevante en la lucha por sus derechos como trabajadores. Como todo trabajador, creo yo que todos tienen derecho de buscar las mejores condiciones de vida. Y lo digo porque tuve la gran oportunidad de luchar en diversos ámbitos de la vida política y social del país, iniciando mi lucha en el estado de Guerrero, cuando iniciamos como maestro, porque pues, creo que algunas personas me conocen y debo decir que soy maestro pensionado. Estuve en el servicio durante más de 50 años
Y la verdad, todo ese tiempo me permitió tener bastantes experiencias. Y quiero dar un pequeño, pues, un pequeño prefacio de lo que queremos decir en este momento, de lo que está sucediendo ahorita con el magisterio en Quintana Roo. El sindicato de maestros se creó en 1943 y la primera gran lucha de los maestros se hizo en 1956, encabezada por Otón Salazar Ramírez, que tuve la gran dicha de ser uno de mis maestros políticos en el estado de Guerrero. Él es guerrerense, o fue guerrerense porque ya falleció, pero él fue encarcelado por luchar para que haya democracia dentro del sindicato de maestros, el CENTE, que desde un inicio, como casi todos los sindicatos oficiales, fueron cooptados por lo que se denominó en ese tiempo cacicazgos. Y en el CENTE hubo un cacicazgo tremendo, casi desde sus inicios. Contra ello lucharon los maestros en 1956. Otón Salazar fue dado de baja, incluso fue encarcelado y nunca se le restituyó su plaza como maestro. De ahí continuaron los cacicazgos. Desafortunadamente creó un movimiento denominado Movimiento Revolucionario del Magisterio en esos años 50, a finales de los 50. Yo inicié como maestro en 1964 y todavía había la influencia del Movimiento Revolucionario del Magisterio y tuve la dicha de pertenecer a ese movimiento. Y tuve la dicha de que el profesor Otón Salazar me haya iniciado en la cuestión de la política sindical y de la política a nivel global en nuestro país, ya que él era miembro del Partido Comunista Mexicano. Y posteriormente, en 1973, con toda la influencia de lucha que tuvimos en el estado de Guerrero, el movimiento sindical dentro del CENTE, en donde siempre fuimos oposición a la cuestión oficial del CENTE, que se entramó con la lucha guerrillera de esos tiempos en el estado de Guerrero, la guerra sucia de los 70s en el estado de Guerrero, y en cuanto que nosotros luchábamos en la vida civil, se corría bastante riesgo debido a que a todo luchador social se le creía que estaba vinculado con los movimientos guerrilleros, y eso significaba bastante inseguridad y mucha represión en esos tiempos. Pude llegar aquí al estado de Quintana Roo después de todas esas experiencias que tuvimos en el estado de Guerrero, y la lucha no solo se centraba también en la cuestión de la vida sindical, también se centraba en la lucha por la educación pública, que desde esos tiempos se pretendía acabar con las normales rurales, porque eran la cuestión más visible de la lucha del magisterio, eran los maestros que egresaban de las normales rurales. Y casos concretos son, por ejemplo, Lucio Cabañas, que egresó de una de esas normales rurales.
Posteriormente, en 1973, tuvimos la oportunidad de llegar aquí al estado de Quintana Roo. Afortunadamente, no llegué solo, sino llegaron varios compañeros de por ahí del estado de Quintana Roo. En especial, nuestro queridísimo, gran revolucionario, luchador social, originario del estado de Oaxaca, que trabajó en el estado de Guerrero y vino a terminar su vida política de lucha social aquí en Quintana Roo, estableciéndose en la zona maya. Me refiero al profesor Antonio Ramírez Salinas. Con él y otros compañeros que llegaron de Guerrero, continuamos aquí la lucha, que en ese tiempo la lucha era en contra de el cacicazgo de Juanjitú Barrios, que de manera mafiosa se había apoderado de la dirección del CENTE a nivel nacional, tomándolo por la fuerza. Como un bandido entró a la sede del sindicato en la Ciudad de México y por medio de la violencia, incluso dicen armados, derrocaron al cacique que ya había permanecido muchísimos años. Olvido su nombre del cacique anterior a Juanjitú Barrios. Juanjitú Barrios lo destituyó por medios violentos y se apoderó Juanjitú Barrios del cacicazgo del CENTE a partir de los años 70. Así que cuando nosotros llegamos aquí en Quintana Roo, prevalecía el cacicazgo de Juanjitú Barrios en el CENTE, que era un cacicazgo terrible de represión y amenazas. Pero nosotros continuamos aquí en Quintana Roo la lucha. Y no quiero minimizar al magisterio de Quintana Roo, pero sí fue muy difícil para nosotros establecer un tipo de lucha como el que veníamos desarrollando, porque aquí en Quintana Roo aún no se daban las condiciones para que la lucha magisterial sea un referente como es hoy a nivel, ni siquiera a nivel estado, menos a nivel nacional. Debo reconocer que habían condiciones de salarios diferentes entre el estado de Guerrero, de donde yo venía, y el estado de Quintana Roo, y creo yo que en parte había mejores condiciones de salarios aquí en Quintana Roo, y en parte analicé que podría ser una de las causas por las cuales el magisterio de Quintana Roo no participaba en las luchas. Estaba muy pasivo el magisterio de Quintana Roo. Y los líderes sindicales en Quintana Roo tenían muy bien controlado al magisterio en Quintana Roo. Y hay una cosa muy triste, desafortunadamente, pero no estoy diciendo nada en contra del gremio de donde yo participé durante más de 50 años, sino que es una verdad. Desafortunadamente había un control tan fuerte de los líderes charros del CENTE sobre los maestros, que los maestros eran el principal factor para sostener las campañas de los candidatos priistas de aquel tiempo. Me duele decirlo, pero eran la base fundamental del magisterio, no en Quintana Roo, sino en todo el país. Desafortunadamente, en esos tiempos, el magisterio jugó un papel pues en parte de complicidad con los candidatos priistas de los años 70, 80
y 90s, hasta que el PAN llegó en el 2000 al poder, y aún así el magisterio seguía siendo parte de las campañas, incluso de los mismos panistas. Pero esto hay que mencionarlo porque es un referente de la cuestión política social que vivía el magisterio. Y repito, en el estado de Guerrero siempre ha sido un estado más combativo en todos los aspectos, en la lucha popular y en la lucha sindical del magisterio, en referencia a los años 70 y 80 aquí y 90 aquí en Quintana Roo, en donde, repito, había una especie de pasividad debido a que en realidad los sueldos, yo hice un comparativo de mi sueldo, que yo venía del 73 en el estado de Guerrero y yo percibía allí un porcentaje de sobresueldo de un 25%, y aquí en Quintana Roo el mínimo era del 60%, y había lugares aquí en Quintana Roo creo yo desde los 70, no sé, al menos cuando llegué aquí en el 73, había lugares incluso del 100% de sobresueldo. Entonces yo consideraba que ese también era un factor por lo cual los maestros, creo yo, que no se sentían con la disposición de lucha como la que había en Guerrero o en otros estados de la República. Sin embargo, todo tiene una cuestión que se va desarrollando poco a poco. Y nosotros logramos establecer una corriente al interior del CENTE denominada Nuevo Sindicalismo en 1997, con varios compañeros de lucha cuyos iniciadores había sido, y repito su nombre, el compañero Antonio Ramírez Salinas, que en paz descanse, y otros compañeros, varios compañeros que se destacaron, aún con la represión que había aquí, porque repito, el magisterio en general no estaba en esa tesitura de lucha aquí en Quintana Roo. Y para nosotros se nos hizo difícil establecer la lucha que veníamos haciendo en el estado de Guerrero, trasladarla aquí se nos hizo difícil, pero sí hubo referentes en Cancún, hubo referentes en Felipe Carrillo Puerto, que en este momento no recuerdo sus nombres, pero sí hubo luchadores aún en esos tiempos que decidieron unirse a nosotros. Y desde luego hubo grandes referentes en Bacalar, incluso, y aquí en Chetumal. Hubo varios referentes de lucha de esos tiempos difíciles. Entonces, se vino dando el desarrollo de la lucha poco a poco. En 1997 sí logramos tener una organización ya más fuerte, que tuvimos la fuerza de una corriente opositora a los dirigentes charros del CENTE, que era de nivel nacional, denominada Nuevo Sindicalismo. En 1997 nos suscribimos a esa corriente y tuvimos ya un poco más de fuerza a partir de 1997. Y afortunadamente, por fin, el magisterio quintanarroense vino a dar su primer salto grande, relevante, en el 2008, cuando el Bester Gordillo quiso imponer su programa de educación de calidad, que no era tal cosa una educación de calidad, sino era una especie
de reversión de las condiciones laborales del maestro, y en donde se entregaba con mayor fuerza el sindicato al gobierno, porque el sindicato siempre era un parásito del gobierno en todo tiempo, desafortunadamente, casi desde que se creó el CENTE en 1943. Y con mucha más fuerza durante el cacicazgo de Elbester Gordillo, que se inició por ahí de los años, a finales de los 80, 89 creo, inició el cacicazgo. Elbester le dio también golpe de estado a Jonquitú Barrios. Jonquitú Barrios fue su mentor del Elbester, y Elbester traicionó a Jonquitú Barrios, también le dio un golpe de estado y se apoderó de la dirección del sindicato. Y fue un cacicazgo tremendo la del Elbester Gordillo, en donde al menos tenemos registrado con detalles el haber mandado asesinar al maestro Misael, su apellido no lo recuerdo, en el Estado de México, Elbester Gordillo directamente. Y así por el estilo, tengo entendido, no lo podemos comprobar, pero tengo entendido que hubo mucha represión por parte del Elbester para muchos maestros. No sé si hubo más muertos, pero al menos tenemos registrada la muerte del maestro Misael en el Estado de México, directamente ordenado por Elbester Gordillo. Y así en esa tesitura venimos luchando hasta que afortunadamente en el 2008 se levanta de manera masiva por primera vez el magisterio en Quintana Roo. El referente a partir de los 80s era la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que tuvo muchísima fuerza en los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Morelos, el Estado de México, el propio Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y Chiapas. Fueron los centros más relevantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y a pesar de ello, en Quintana Roo nadie se movía, permanecía estático el maestro. Pero afortunadamente en el 2008, cuando Elbester quiso imponer ese programa educativo, entonces sí, afortunadamente, los maestros quintanarroenses sí se levantaron de manera masiva. Fue el primer levantamiento masivo de los maestros en Quintana Roo. Y de allí nosotros nos salimos del CENTE porque teníamos una teoría, una hipótesis en el sentido de que tendríamos que salirnos del CENTE para disminuir el poder económico del CENTE, quitándole nuestras cuotas, para que los líderes charros del CENTE ya no tengan tanto dinero, porque si había un sindicato rico que el dinero no le hacía falta, era el CENTE. El sindicato más grande en América Latina, porque tenía más de 1 millón de militantes, de agremiados en el CENTE, y manejaban millones de pesos mensuales de nuestras cuotas, los líderes charros del CENTE, a nivel nacional y en las entidades federativas. Aquí en Quintana Roo se manejaba mucho dinero por parte de los líderes de la sección 25 del CENTE. Y todos aceptaban de manera así muy humillante
la dirección del cacique en turno, aquí en Quintana Roo y en casi todos los estados, a excepción de los que controlaba la CENTE, en donde sí había una rebelión de los maestros, y se lograron varias, en las luchas de la CENTE se lograron varias prestaciones y diversas cuestiones para las normales rurales, para la educación en sí, sobre los salarios de los maestros, etcétera, que logró la CENTE. Y claro, nos beneficiaba a todos lo que lograba la CENTE, aunque en Quintana Roo no participamos con la CENTE, pero los logros que ellos obtenían repercutían en todo el magisterio a nivel nacional. Bueno, pero en el 2008, afortunadamente, despertaron de manera masiva los maestros en Quintana Roo y se hizo una lucha memorable en todo el estado. Muchos de nosotros, maestros, más de 5,000 maestros, nos salimos del CENTE y se formó lo que muchos los maestros de Quintana Roo lo saben, se formó el CITECRO. Nosotros fuimos fundadores del CITECRO y nos salimos del CENTE con esa tesis de quitarle las cuotas al CENTE, debilitar su poder económico de los charros del CENTE. Y nosotros creíamos que la CENTE, que eran muchísimos maestros, miles de maestros, pensamos que también iban a hacer lo mismo. Desafortunadamente la CENTE no lo hizo y nos pareció muy raro que la CENTE no se haya salido del CENTE, porque eso sí hubiese quebrado al CENTE. Pero bueno, siguen incluso hasta la fecha, siguen en el CENTE. Pero nosotros sí, y posteriormente incluso en lo personal me salí también del CITECO y fundamos un sindicato a nivel nacional que fue el CITEM, y así hemos venido dando esta lucha. Y hoy veo con mucha alegría que hoy los maestros en este mes de febrero se hayan levantado. En estos últimos días los maestros estén en lucha en Quintana Roo. Me da muchísimo gusto que el maestro en Quintana Roo hoy demuestre que sí tiene esa capacidad de lucha y que puede ser un referente también a nivel nacional para democratizar el CENTE. Repito, muchos de nosotros ya no estamos en el CENTE, pero nuestra lucha es siempre por el mejoramiento laboral, sindical y de seguridad social de los trabajadores del CENTE. La lucha es la misma. Y qué bueno que hoy se haga esto. Quiero decirles una cosa nada más a los compañeros maestros en activo que hoy están en lucha. Que muchos de los aspectos de esta probable reforma, o más bien esta reforma a la ley del ISSSTE, que he visto que se están manejando como los factores principales de la argumentación de la lucha esta, que están de los paros, de las marchas, de los bloqueos que están realizando, que los argumentos son en el sentido de que las jubilaciones se retarden más hasta allí hasta que el trabajador cumpla por ahí de los 60 años, que las pensiones no son las que deben de recibir los maestros,
Yo nada más quiero decir, no estoy en contra, que se entienda bien lo que voy a decir. No estoy en contra de la lucha de los maestros. Adelante, adelante, maestros. Hay que mantener la lucha. Solo quiero hacer este referente, que las condiciones del valor de las pensiones, esto se perdió en el 2007 con la reforma Lister realizada por Calderón, que el tiempo de trabajo por edad también fue en la reforma del 2007 decretada por Calderón. Yo lo que pensaría o pienso, no sé, yo no estoy involucrado en este momento en la lucha de los maestros, pero yo pensaría que lo que hay que luchar ahorita es que se regrese el tipo de jubilación que se establece en la ley de Lister de 1983, que prevalecía hasta antes del 2007, cuando Calderón la quitó y puso su nueva ley del 2007, en donde se perdió la jubilación y se perdieron las pensiones. En el 2007, las pensiones se convirtieron en cuentas individuales y los maestros lo saben perfectamente. ¿A qué me refiero? Solamente los maestros, con todo respeto lo digo, que tuvimos el valor, y ahorita voy a decir por qué digo que tuvimos el valor, de oponernos a la reforma de Calderón en el 2007, nos quedamos en un apartado de esa ley que se llama el 10º transitorio. Pero fue una lucha tremenda en ese momento, en el 2007, porque los líderes charros de ese entonces, de ese año 2007, aquí en Quintana Roo, trataban de imponer a todos los maestros de Quintana Roo las cuentas individuales. Y de mil maneras andaban en las escuelas convenciendo a los maestros, sabiendo que era una puñalada trapera al maestro. Los líderes charros lo estaban imponiendo porque esa era la consigna que recibían, tanto del cacique, del CENTE, del 2007 pues ya era el Bester, y el gobierno panista de Calderón. Contra eso nos opusimos y creo, no recuerdo exactamente el número de maestros, pero de todos los maestros en Quintana Roo, creo yo que solamente un número aproximado de 1,000 maestros, de más de 15,000 maestros en Quintana Roo en esa época, nos unimos y contratamos a un abogado que debo reconocerlo y debo decir su nombre. Contratamos a este compañero, Luis Gamero, y nos elaboró todo un juicio de amparo contra la nueva ley de Lister del 2007 para que nosotros permanezcamos en el 10º transitorio y no en las cuentas individuales. Desafortunadamente, muchísimos maestros que creían a pie juntillas en los líderes charros del CENTE, pues se quedaron con ellos y se quedaron en las cuentas individuales. Hoy están arrepentidos, pero, repito, nosotros interpusimos un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la ganamos. Los más de 1,000 maestros que impusimos el amparo. Llevamos de manera personal nuestros paquetes en cajas de cartón, los llevamos hasta la Suprema Corte
de Justicia de la Nación. Y hoy ese problema no se ha resuelto. Es verdad que Andrés Manuel dijo que iba a cambiar la ley del ISSSTE, es verdad. Pero no sé si podemos hacer una pequeña pausa porque aquí vengo con otro aspecto de esta lucha para darles mi opinión a los maestros de cómo veo el panorama general, de cómo se envuelve todo este movimiento dentro de todo un contexto que es a nivel nacional. Adelante. ¿Sí? ¿Puedo continuar? Sí, sí. Bueno, ahora venimos en este contexto, estimados compañeros maestros. Repito, 1000 veces repito, adelante con su lucha. Pero nosotros desarrollamos de manera paralela a la lucha sindical, la lucha popular, porque fuimos luchadores sociales no solo en el aspecto sindical, sino en todos los aspectos. Y aquí en Quintana Roo, después de venir del proceso de la guerra sucia en Guerrero hasta 1973, al llegar aquí continuamos con la lucha popular, no solo sindical, y en el 2006 nos unimos al movimiento obradorista. Y esa lucha la vimos, hicimos un análisis en el sentido de que la lucha de los 70s promovía la liberación de nuestro país por la vía armada. Por eso se establecieron las guerrillas. Pero a partir de 2006, con el movimiento obradorista, vimos que se podía lograr también una cuarta transformación a través de la vía pacífica. ¿Y cuál es la vía pacífica? La vía electoral. Y esa es la que promovía el movimiento obradorista. Y nos unimos a ese movimiento. Hicimos a un lado la idea de que tendríamos que lograr la liberación de México por la vía armada y nos unimos a la vía pacífica con el movimiento obradorista. Afortunadamente, después de luchas tremendas con la imposición de Calderón en el 2006, el nombramiento de Andrés Manuel como presidente legítimo de México, que nosotros le dimos esa facultad en el Zócalo, en la Ciudad de México, y luego el otro fraude con Peña Nieto en el 2012, y venimos sosteniendo esta lucha hasta el 2018, en que logramos triunfar con el movimiento obradorista y ya con un partido que fue reconocido en el 2014, el partido Movimiento Regeneración Nacional Morena. Llegamos a esta época en que se abre una nueva perspectiva de lucha y una nueva perspectiva de democracia para nuestro país. Esa lucha que veníamos buscando desde los 70s, ahora la logramos en el 2018 por la vía pacífica. Y es verdad, una lucha que se logra por la vía pacífica no puede cambiar las cosas. Sobre todo, yo entiendo con la capacidad de análisis que tienen ciertos sectores de nuestra población, no estoy minimizando a nuestro pueblo pobre, nuestro pueblo de abajo, no, pero con la capacidad que pienso yo que tienen ciertos sectores de la población, entre ellos los maestros, hay una posibilidad más fácil de determinar que una revolución por la vía pacífica no puede
componer todas las cosas de la noche a la mañana. En 6 años, el gobierno obradorista dio un paso muy grande para la transformación de México. No es el momento de decir las cosas que se lograron, pero sí, estoy de acuerdo en que muchas cosas no se lograron. Pero, repito, con el análisis de que una revolución pacífica no puede transformar todas las cosas, que se corrompieron durante 80 años, lo que se corrompió en 80 años, cuando el PRI tomó el poder en 1929 y la viene a dejar hasta el 2018, con 2 periodos del PAN, toda esa corrupción no se puede, estimados amigos, que de determinados sectores con un poquito más de capacidad de análisis entenderán que en una revolución pacífica no se pueden cambiar las cosas en 6 años y que vamos caminando, vamos hacia adelante. Lo que sí se ha abierto es esta posibilidad de que los trabajadores luchen sin temor, porque ahora se abrió la posibilidad de luchar sin represalias. Ahí están durante los 6 años de Andrés Manuel, los de la CENTE tomaron las carreteras, tomaron los puentes, tomaron donde se paga las casetas de cobro. Las casetas de cobro, nunca hubo ninguna represión. Pero cuando nosotros luchamos en la época priista, ahí sí hubo masacres de maestros, de campesinos, de estudiantes, de obreros. Y nosotros vivimos mucho de eso. Vivimos mucho de eso. Entonces, ahora hay que aprovechar esta oportunidad de mayor democracia. Aún no tenemos una democracia total. También hay que reconocerlo. No estamos en una democracia plena. Yo soy de Morena. Soy fundador del movimiento obradorista desde el 2006. Soy fundador del partido en el 2013. Cuando nos juntamos en Cancún para que el INE vea que si éramos el número suficiente para que nos dé el registro, y que por fin lo dio en el 2014. Y soy fiel a mi partido y al movimiento obradorista, pero también soy un crítico y debo reconocer que la democracia aún todavía está en pañales. Vamos hacia allá. Lo que tenemos que hacer es agarrar esto que ya logramos, esto que se logró en 2018, estimados ciudadanos, o incluso estimados maestros quintanarroenses, otonenses. Esto se vino dando desde los 70s. No es una lucha incluso del obradorismo en sí. Es una lucha de muchos años. Ahora, hay una tendencia de que no, nos traicionaron. Nos traicionó este movimiento de la Cuarta Transformación. Imagínense volver a iniciar una lucha de otros 50 o más años, o más. De los 70 para acá son más de 50 años de lucha. Volver a iniciar otra lucha, no. Yo en lo personal pienso que hemos dado un gran paso y que debemos fortalecer y denunciar todo lo que veamos mal. Ir depurando este movimiento. Hay que purgarlo.
Es verdad que se han colado priistas y panistas innombrables, pero los tenemos que depurar. Y este movimiento tiene que ir hacia arriba, rescatar. Yo le tengo una gran confianza a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, porque ella fue parte de la guerra sucia de allí, por ahí de los 80s o 90s. Y le tengo mucha confianza. Y si nos traicionan, bueno, eso ya se verá. De momento, ahorita siento que estamos dando pasos, que con Andrés Manuel se dio un gran paso. Y estoy de acuerdo, y creo que soy el primero en ponerme al frente y decir que el ISSSTE fue uno de las instituciones que desafortunadamente no se cambió en nada en los 6 años de la presidencia de Andrés Manuel. Pero creo que se va a dar un paso. Hoy, la verdad, no he leído la iniciativa que se ha metido al Congreso. Dicen que en esta semana es cuando se va a estudiar en el Congreso. Desconozco, solo he visto lo que dicen los maestros, que va a haber una cuota mayor para los que perciban más de 10 UMAS. Y yo estaba viendo que una UMA vale 108 pesos. Entonces, si yo percibo 10 UMAS, quiere decir que gano 1,000 pesos o más al día. Y 1,000 pesos por 30 días son 30,000 pesos al mes. Y estoy seguro que ningún maestro, ni mucho menos un trabajador de intendencia o ese otro tipo de empleos dentro del magisterio, ganan 30,000 pesos al mes. Entonces, no sé, solo estoy haciendo especulación, repito, no he leído la iniciativa para decir es esto o es lo otro de manera concreta. Yo solo también estoy especulando en el sentido de decir, bueno, porque ya vi que también el presidente del Senado, Fernández Noroña, también ya dijo que los que ganan eso son los mandos medios de las dependencias que pertenecen al ISSSTE. Porque todos sabemos que no solo los maestros pertenecemos al ISSSTE, sino todas las dependencias del Estado, dependencias y entidades del Estado pertenecemos al ISSSTE. Y los mandos medios, me imagino que esos sí ganan tal vez los 30,000 pesos mensuales. Y tengo entendido, bueno, lo que escuché de parte del presidente del Senado es de que serán a ellos a quienes se les imponga una cuota mayor. Ganar 10 UMAS, repito, para mí, lo que sí tengo por seguro es que un UMA vale 108 pesos. Eso sí lo tengo por seguro. Y si son 10 UMAS, son más de 1,000 pesos. Y si es diario, mi sueldo diario de 10 UMAS, pues no hay maestro que gane 10 UMAS diarias. Posiblemente los mandos medios es posible. Pero bueno, es una especulación. Independiente, también dicen que se va a incrementar la cuota del seguro de salud. Bueno, independientemente de eso, si los maestros tienen la certeza de que así va a ser, independientemente de eso, yo diría de manera personal, yo les diría a los maestros que lo que deben luchar es para que se regrese las pensiones, la jubilación de 30 años para los varones y 28 años para las mujeres, sin tener en cuenta la edad, porque la edad se impuso en el 2007 con Calderón y está vigente. Así que no es este gobierno de Morena quien impuso eso. Segundo, las cuentas individuales, porque ya no hay pensión justa, solo son lo que tú puedas ahorrar en tu vida activa como trabajador. Eso también lo impuso Calderón.
con la nueva ley del ISSSTE del 2007. Esas dos cuestiones fundamentales, pienso yo que debería ser parte de la lucha para que se revierta y que en esta nueva ley del ISSSTE que trata o que se va a discutir en estos días en el Senado, se revierta lo del 2007 y se vuelva a la jubilación de 30, 28 años sin límite de edad y se vuelva a la pensión de los 10 salarios mínimos generales del Distrito Federal establecidos en la ley del ISSSTE de 1983, que sí permite una buena pensión al jubilado. Yo les diría a los maestros, estos dos puntos son fundamentales, son centrales, porque eso, repito, está vigente ahorita y no lo impuso este gobierno de la Cuarta Transformación, se impuso desde el 2007. Ya les dije que nosotros luchamos en el 2007 y nos amparamos en contra de esa ley en el 2007. Bien, pues yo así a grandes rasgos veo esta cuestión. Repito, soy un crítico en todo sentido, hasta de mi mismo partido y de mi mismo movimiento. Y estoy plenamente consciente que el ISSSTE se mantiene corrupto y con servicios muy deficientes hasta la fecha. Y afortunadamente acaba de anunciar la presidenta, imagínense, ciudadanos, una cantidad de 10,000 millones de pesos para mejorar los salarios de los que trabajan en las clínicas del ISSSTE. Si se mejoran los salarios de los trabajadores de las clínicas del ISSSTE, yo pienso que es cuando se va a mejorar el servicio del ISSSTE. Porque ahorita es una realidad también. Los trabajadores de las clínicas del ISSSTE reciben un pago bajísimo. Los especialistas renuncian porque me explicaban allí mismo en la clínica que un especialista de cualquier tipo en el ISSSTE, con una operación o 2 operaciones que haga al mes, ya devengó su salario que le pagan en el ISSSTE. Así que los demás días del mes, de hecho, los trabaja gratis. Entonces es por ello que prefieren renunciar y por eso no hay especialistas en el ISSSTE, porque el salario de los especialistas y de los trabajadores en general de las clínicas son muy bajos. Entonces ahora la presidenta está dando este primer paso y otro segundo paso se van a dar las clínicas del bienestar del ISSSTE. Pues le agradezco al maestro Laurentino Estrella Chang este recorrido en la historia de la lucha del movimiento magisterial mexicano. Muchísimas gracias, te agradezco infinitamente. Pues muchísimas gracias y disculpen, pero repito, son nuestras vivencias y esperamos que sigan adelante, que las luchas sigan adelante. Con mayor razón ahora con la Cuarta Transformación, porque hay libertad para expresarse. Y yo creo que bajo esa tesitura hay que seguir la lucha. Adelante, maestros, y todos los ciudadanos de Quintana Roo, desde los campesinos, obreros, todos debemos organizarnos y luchar por lo que es justo. Hay que tener también argumentos justos y evitar también ciertas cosas que no son muy saludables para una lucha que es justa. Por ejemplo, estaba yo viendo un video de una represión de maestros que están diciendo que se hizo en esta semana y no es así, compañeros. Ese video es la represión que hizo precisamente el PRI con Roberto Borge en el 2013,
cuando los maestros se levantaron contra Peña Nieto. Pero en fin, cada quien está viendo sus argumentos y cómo plantean la lucha. Yo les digo, adelante maestros y adelante ciudadanos quintanarroenses en la lucha por transformar a nuestro Quintana Roo y a nuestro país. Gracias, don Mario, muchísimas gracias, don Mario. Para eso está el canal, para que lo use el pueblo, los líderes, para aquellas personas que tengan alguna inquietud, algún problema, pueden venir aquí a Panóptico. Que tenga un bonito día. Les pido de favor que compartan este programa. Quizá no sean maestros, pero el espíritu del contenido creo que sí les va a interesar, que es no dejarse pisotear, levantar la voz, luchar, sí, salir a las calles, manifestarse con pancartas, con consignas. Sí. Gracias. Claro que sí, adelante.